Continuando entonces con la resolución de problemas de la primera condición de equilibrio. Sabemos de que la primera condición de equilibrio nos dice la sumatoria de las fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. La sumatoria de las fuerzas que van para arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van para abajo. De esa manera, el cuerpo está en equilibrio. Muy bien. Entonces, estamos en la resolución del problema 9. Calcular la fuerza F si el bloque está en equilibrio. Entonces, hemos sacado nuestro bloque y estamos analizando ahí las fuerzas. ¿Sí? Nos estamos dando cuenta que para la derecha es igual a tres fuerzas, ¿no? Fuerza F y la fuerza de 40 newtons. Y para la izquierda solamente tengo una. ¿Cuál es? Es la fuerza que vale 3F. Ya está. Ya sé cuántas fuerzas van para la derecha y cuántas están yendo para la izquierda. Por lo tanto, recordamos nuestra ley de la sumatoria de la primera condición de equilibrio. Me dice, la sumatoria de las fuerzas que van a la derecha va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. Por lo tanto, ¿cuáles son las fuerzas que van a la derecha? Sumamos. Digo, para la derecha está F, pero vamos a borrar un poquito esta fuerza que no nos va a dejar trabajar, sino vamos a hacerla más pequeña, si no, no nos va a dejar trabajar. Ya, acá está la fuerza que va a la izquierda, que vale 3F. Muy bien, sumamos. Sumatoria que van a la derecha, fuerzas de la derecha. Muy bien, tengo acá la primera, F. Más la segunda, F. Más la tercera, ¿cuál es? 40. Más 40. Me dice que todas esas fuerzas deben ser iguales a la fuerza que va a la izquierda. ¿Y quién es la que va a la izquierda? 3F. 3F. Muy bien. De ahí vamos a desarrollar. Yo digo 2 o F más F, ¿cuánto sale acá? Me sale 2F más 40. Va a ser igual a 3F. Ya está. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. ¿Y qué me queda acá? Me queda 40 es igual a 3F menos 2F. Ya está. 3F menos 2F. Por lo tanto, digo 40 va a ser igual 3 menos 2 es igual a F. ¿40 qué? 40. Muy bien. Muy bien. Ahí los que me han dado 40 newtons tienen su 20 hoy día. ¿Ya? Ya tengo nota de 18 y de 20. ¿Está fácil o no está fácil? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos al otro problema. A ver, ya tengo dos respuestas ahí. Muy bien. Ya tengo dos respuestas. Calcular F para que se cumpla el equilibrio. A ver. Asumi, ya tengo, ya está. De Iván, muy bien. Eileen, muy bien. Marlon, excelente. Larisa, ya tengo su respuesta. Muy bien. A ver, vamos a ver. Estamos en la 1. Ya Marlon me está dando la número 2. ¡Wow! Ya me están ganando. Vamos. Dice, calcular F para que se cumpla que esté en equilibrio. Para que se cumpla que esté en equilibrio, lo primero que tengo que ver es analizar o tener presente la primera condición de equilibrio. Ahí tengo que analizar
las fuerzas en mi bloque. Primero, ¿cuántas fuerzas van a la derecha? Veo que hay 1, que vale 8. Luego tengo otra que vale 30. Y para la izquierda tengo 1 que vale 2F. Por favor, borren lo que está en la pizarra. Borren lo que está en la pizarra. ¿Quién me escribió eso? 2F. Muy bien. Desarrollamos. Las fuerzas que están a la derecha es igual a las fuerzas que están a la izquierda. Sumamos. ¿Cuáles son las que están a la derecha? 8 más 30 es igual a 2F. 30 más 8, 38. Es igual Miss, se escucha distorsionado. a 2F. Ya, ahorita se va a arreglar. Lamentablemente, a veces el internet sube y baja. No sé qué es lo que está pasando. Ya, pero como estoy desarrollando en la pizarra, ustedes lo están viendo, ¿sí? Lo están viendo acá el procedimiento. Muy bien, ahora, lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir, ¿no es cierto? Sería 38 entre 2 es igual a F. ¿Y 38 cuánto vale? 38 entre 2, mitad, 1. Mitad, 1. Mitad, 9. Entonces la fuerza es igual a 19 newtons. Muy bien, los que ya me dieron la respuesta. Y hay un grupo de estudiantes que me dieron la respuesta. Ahorita los voy a anotar. Ya está. Número 2. Número 2, ya me dieron la respuesta. Muy bien. Marlon ya me dio la respuesta número 2. Basual, Marlon ya me dio. Wow. Asumi, ya. Ismael, muy bien. Larisa. Haylin. Aileen. Eric. Fabio. Fabio me da 80. A ver, vamos a ver. Iván, muy bien. 8 me dice Fabio. Aileen me dice 40. Fabio me dice 80. A ver, vamos. Lo primero que tenemos que hacer acá es analizar en nuestro bloque cuáles son las fuerzas que van a la derecha. ¿Cuáles son? Acá tengo 1. ¿Cuánto vale? 80. Luego, a la izquierda, tengo una que vale F y la otra que también vale F. Ya tengo entonces las fuerzas que van a la derecha y la fuerza que va a la izquierda. Aplico mi ley, mi primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? La sumatoria de las fuerzas de la derecha debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. Veo, ¿quiénes van a la derecha? 80, una sola fuerza. Muy bien, 80 es igual a las fuerzas que van a la izquierda. ¿Quiénes son? F más F. Ya está. Ahora digo acá, 80 es igual, F más F, 2F. Ahora sí, mira acá, Eric, lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Entonces yo digo 80 entre 2 es igual a F. A F. Por lo tanto, yo digo F, ¿a qué es igual? 80 entre 2 a 40, ¿qué? 40 newtons. Entonces la respuesta es 40 newtons. 40. Fabio, ¿qué pasó ahí? A ver, Fabio. Muy bien. Ahora ya no te vas a confundir, ¿no? Muy bien, Fabio. Marlon.
Eileen, ya estamos en la 3. Ya me está dando respuesta de la 3. A ver, ya me dio Azumi, ya me dio Eileen, Larisa, Ismael, Iván. Ya tengo esas notas. A ver, vamos a ver. Problema 3. Y yo también ya te lo mandé. Ya, ahorita lo voy a ver. Miren, ahora las fuerzas ya no van a la izquierda. Acá las fuerzas están yendo para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces yo voy a sacar mi bloque. Y digo, ¿cuál es la primera fuerza que va para arriba? Acá tengo una. ¿Cuánto vale esa fuerza? 80. Es la que estamos viendo en nuestro gráfico, 80. ¿Y cuál es la fuerza que va para abajo? La fuerza de gravedad. Esa es la que me está pidiendo. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice la primera condición de equilibrio? Dice, las fuerzas que van para arriba debe ser igual a las fuerzas que van para abajo. ¿Cuál es la fuerza que va para arriba? 80. Va a ser igual a la fuerza que va para abajo. ¿Cuál es la fuerza que va para abajo? La fuerza de gravedad. Y me está preguntando, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? Entonces vale 80. ¿Pero 80 qué? Newtons. Entonces acá la respuesta es 80 newtons. Ya en la número 3. Muy bien. Marlon, excelente, Marlon. Felicitaciones, Marlon. ¿Ya? Muy bien, Azumi. Eileen, Larisa, Ismael, Iván, Aileen. Eric, ¿qué pasó, Eric? Ya te mandé sin Marlon. Ah, ya. Ismael, ya está en la 4. Y fui primero a mandarte la cresta. Ya me lo mandaste, Fabio, la 3. Muy bien. Eric ya mandó también la 3. Ya está. Vamos. Pero, Eric, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de la fuerza, Eric? ¿En qué se expresa la fuerza? Si me das 80, 80 nada más, no te voy a aceptar. ¿En qué se da? Igual, Fabio, ¿en qué se da? ¿Cuál es la unidad? Si me pones 80, esa respuesta no está bien dada. Debe ser 80 newtons. 80 newtons. Vamos a la número 4. Ya tengo ahí varias respuestas que me han dejado sus compañeros. Calcular la fuerza F, me dice. Para que el grupo o el bloque esté en equilibrio. Entonces vamos a analizar nuestro bloque. Y digo, ¿cuáles son las fuerzas que van a la derecha? Veo acá hay una fuerza que es F. Luego tengo otra fuerza que es 2F. Esas son las que van a la derecha. ¿Cuál es la que va a la izquierda? Solamente veo que hay una. ¿Cuánto vale? 30 newtons. Entonces, ya identifiqué mis fuerzas. Ahora, ¿qué voy? Voy a recordar la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? La sumatoria de fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Saco todas las que van a la derecha. ¿Cuáles son? F más 2F va a ser igual a 30. F más 2F, ¿cuánto sale? 3F es igual a 30. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir, ¿no es cierto? La fuerza entonces va a ser igual a 30 entre 3. ¿Y cuánto sale la fuerza? 30 entre 3 a 10. ¿En qué unidades? ¿10 qué? 10 newton. Entonces, la número 4 es 10 newtons. Sí, yo te puse 10 newton. Muy bien, Eric. Muy bien, Marlon. Iván. Muy bien, Fabio. Aileen. Azumi. Ya está. Muy bien. Yo también te dije que sale 10. Aileen, sí. Sí, ya lo tengo, Aileen, anotado tu respuesta. Ya lo tenemos anotado.
Muy bien. Seguimos entonces. Veo que me están entendiendo y eso me alegra, ¿ya? Y la participación de ustedes también me da a entender de que están trabajando y están dando la respuesta correcta. Muy bien. Seguimos. 5. ¿Ya me dieron las 5? Ya, ahorita voy a verlo. Calcular 3F para que el bloque esté en equilibrio. A ver. Ya me dieron la respuesta, dice. La número 5. Tengo la respuesta de Marlon, de Azumi, Larisa, Iván, Yo también ya te la mandé. Azumi, Aileen. A ver, veo que hay respuestas diferentes y eso me gusta. Ya te mandé hace datos. ¿Cuál es tu nombre? Eric. Ya, leí, Eric, tu respuesta, ya lo tengo. Yo también ya te lo mandé. También, Aileen, ya lo tengo tu respuesta. Es Helen. Vamos, empezamos. Calcular 3F para que el bloque esté en equilibrio. Muy bien. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es analizar el bloque. ¿Cuántas fuerzas van a la derecha? Acá veo que hay una. ¿Cuánto vale? 5F. Otra vez. 5F. Luego tengo otra más que vale F. ¿Quién más va a la derecha? Nadie más. Solamente son 2. Luego tengo la fuerza que va a la izquierda. ¿Cuánto vale? 60. Ya está. Ya tengo fuerzas a la derecha, fuerza a la izquierda. Ahora recuerdo la ley de la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? La sumatoria de las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Veo, ¿cuáles son las que van a la derecha? Muy bien. 5F más F va a ser igual a la fuerza que va a la izquierda. ¿Y quién es la que va a la izquierda? 60. La fuerza de 60 newtons. Muy bien. 5F más F, ¿cuánto vale? 6F. 6F es igual a 60. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Por lo tanto, F me queda 60 entre 6. ¿Y cuánto sale? 60 entre 6, la fuerza es igual a 10. ¿10 qué? Newtons. 10 newtons. ¿Ya? Miss, te piden 3F. ¿Cómo? Claro, la fuerza es 10F. Pero la pregunta, ¿qué te pide? 3F. 3F. ¿Qué quiere decir 3F? Eric, ¿qué quiere decir 3F? Es igual a F más F más F. Por lo tanto, 3F, ¿a qué es igual? A 10 más 10 más 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, 3F, ¿a qué es igual? 3F es igual a 30 Newton. 30 newtons. Muy bien. ¿Quién me ha dado la respuesta correcta? Vamos a ver. Miss, ya te mandé. 30, muy bien. Muy bien. Ahora sí, se han dado cuenta. Asumi. Te faltó algo ahí, mamacita. Asumi. A ver, Asumi me dijo 10, pero dice 3. Eric. Bueno, Eric sí me dio bien. Marlon, muy bien. Iván, muy bien. Asumi, ya, muy bien. Te diste cuenta, hijita. Eric, excelente. Aileen, muy bien. Ismael, muy bien. Ya, pregunta 6. Ya tengo acá 3 respuestas de Marlon, de Larisa, de Aileen. Ya tengo 3. De Haylin también ya tengo su respuesta. A ver, vamos. Pregunta 6.
calcular, me dice, calcular F para que el bloque esté en equilibrio. Ahí analizamos nuestras fuerzas. La fuerza que va a la derecha es una que vale 800. La fuerza que va a la izquierda es otra que vale 4F. Miss, ya te mandé las 6. Muy bien. Si ya lo mandaste, ahorita lo voy a ver. Ya tengo dos fuerzas nada más. Ahora tengo que recordar mi ley de la primera condición de equilibrio. La sumatoria que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. ¿Cuántos van a la derecha? Una. ¿Cuánto vale? 800. 800 es igual a la fuerza que va a la izquierda, que es 4F. Por lo tanto, lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir 800 entre 4 es igual a F. ¿Y cuánto vale 800 entre 4? Mitad, 2, mitad, 400, mitad, 1, mitad, 200, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale F? F es igual a 200, ¿qué? 200 segundos, ¿está bien? Ah, ya, 200 newtons. Miss, ya te mandé 200 newton. Ya, ahorita voy a sacar todos esos nombres. Ya me dieron, a ver, ¿cuántos? Muy bien, Iván, muy bien, Ismael, Eric, Asumi. Ya, Larisa me está dando la número 7 ya. Ismael, Iván, Eileen, Aileen, Larisa, Marlon. Ya está. Problema 6. Ya tengo ¿cuántas respuestas? O problema 7. Ya tengo acá la respuesta de Larisa, Eileen, Aileen, de Asumi, de Ismael, de Eric. Iván, ¿tu respuesta en la número 7? Muy bien, Iván. Ya tengo tu respuesta. A ver, seguimos. Problema 7. Determina la fuerza Fx para que el bloque esté en equilibrio. Muy bien. Analizamos primeramente las fuerzas. Tenemos que ver cuáles son las fuerzas que van a la derecha. Estoy viendo que acá hay uno, que es F, va a la derecha. ¿Quién más va a la derecha? Hay otra. Muy bien. ¿Cuánto vale? 30. Solamente son dos fuerzas a la derecha. Y luego veo que hay otra fuerza que va pero a la izquierda. ¿Cuánto vale esa fuerza? 80. Ya está. Ya identifiqué mis fuerzas. Ahora recuerdo la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? La sumatoria de las fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de las fuerzas que van a la izquierda. Sacamos. ¿Cuáles van a la derecha? 2. ¿Cuáles son? F más 30. Ya está. Esto va a ser igual a 80. Lo que está sumando, ¿cómo pasa el otro miembro? Restando. Por lo tanto, me queda que fuerza es igual a 80 menos 30. Muy bien. La fuerza es igual 80 menos 30, 50. ¿50 qué? 50 newtons. 50 newtons. Muy bien. Creo que todos los que me han respondido están muy bien. Iván, hasta Iván, muy bien. De nada. 50 minutos. Muy bien, Miss, Kiarita. ya te envié. Ya tengo tu respuesta también, Kiarita. Muy bien. Problema 8. A ver, Miss, ya- las respuestas al chat. Muy bien, ya tengo de Larisa, Eileen, Ismael, de Iván, Aileen, Asumi, a ver, Asumi, hay que analizarlo bien, hijita linda, te dice 2F, Asumi,
Marlon, muy bien. La 7 también mandé en delante. Marlon, sí lo tengo. El tuyo lo tengo primero, Marlon, porque tú me has mandado, creo, ya todas las preguntas, todas las respuestas. Sí, te mandé todas. Muy bien, Eric. Pero ahora el número 8 ya la tienes, muy bien. ¿Ya te diste cuenta, Sumi? La Sumi te está pidiendo 2F, hijita. Ya, muy bien. Empezamos. Ya tengo hasta Eric. Registrada la respuesta. Me dice calcular 2F. No se vayan a confundir. Me está pidiendo 2F. Ya. Primero voy a analizar mis bloques. ¿Cuántas fuerzas a la derecha tengo? Tengo una, que es F. Luego tengo otra, que es 20. Y para la izquierda solamente tengo 2. Ahora para la izquierda tengo una. ¿Cuánto vale? 3F. Luego recordamos nuestra ley, la primera condición de equilibrio. Las fuerzas de la derecha deben ser iguales a la sumatoria de las fuerzas de la izquierda. ¿Quiénes son a la derecha? 2 fuerzas tengo. Tengo F más 20 es igual a la fuerza que va a la izquierda. ¿Y quién va a la izquierda? 3F. Ya está. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Quiere decir que 20 es igual a 3F menos F. Por lo tanto, digo 20 es igual 2F, o perdón, 3F menos F, me queda 2F. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir 20 entre 2 es igual a la fuerza. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza es igual a 10 newton. Pero a mí me está pidiendo la fuerza. ¿Qué me está pidiendo en la pregunta? 2F. Yo sé que 2F, ¿a qué es igual? Es igual a F más F. Por lo tanto, 2F, ¿a qué es igual? 10 más 10 sería 20 newtons. Eso es lo que me está preguntando Asumi. 20 newtons, porque está pidiendo 2F. 2F. Sí, yo te puse 20 Newton. Ya lo tengo tus notas. Muy bien, Asumi. Ya, ahora sí. Pasamos a la última. A ver. Las respuestas al chat. Ahora sí quiero todas sus respuestas, de todos, de todos, de todos. A ver, Kiarita, tu respuesta, mamacita, ¿cuánto sale? Al chat, al chat, al chat. Ya tengo 8 respuestas ya. Bien. Larisa, ya tengo su respuesta. Heilin, Aileen, Ismael. A ver, vamos a ver a Ismael. Iván, muy bien. Marlon, ¿cuánto te sale? 6. Me dices 1 newton. Marlon, 1 newton. Aileen, muy bien, 3, me dice. Eric, 3. Aileen, 3. Asumi, 3. Fabio, 3. Y ahorita también me dice 3. Muy bien, a ver, vamos. En este bloque vamos a analizar las fuerzas. ¿Cuál es la primera fuerza que va para abajo?
es el peso. ¿Y cuánto es el peso? 3 newton. Y para que no se caiga este bloque, hay una fuerza que lo está sosteniendo. ¿Quién es? La fuerza de tensión. Esta es la cuerda, ¿no es cierto? La tensión. Hay dos fuerzas. Acá tengo que recordar mi condición de equilibrio, la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? Las fuerzas que van para arriba es igual a las fuerzas que van para abajo. ¿Quién va para arriba? La fuerza tensión. Por lo tanto, digo, la tensión es igual a la fuerza que va para abajo. ¿Cuál es la fuerza que va para abajo? 3 newton. Entonces, me pide ayer cuánto vale la tensión. Esta es la tensión, porque es cuerda, ¿no es cierto? La tensión es igual a 3 newton. A ver, ¿qué pasó con Marlon? A ver, Marlon, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacaste 1? ¿Cómo hiciste tu análisis? Muy bien. Ahora sí, muy bien. Te Le diste dije cuenta. 3. Muy bien, ahora sí. Felicitaciones, niños. Chao, Lo han hecho Miss. muy bien. ¿Ya? Por eso, ahora no tienen tareita. Lo único que van a hacer en su cuadernito es hacerme el resumen de la primera parte. ¿Ya? Del libro, donde dice la primera condición de equilibrio. Me hacen esa partecita del libro y lo transcriben a su cuaderno como recordando que nos dice la primera condición de equilibrio. Solamente ello. ¿Ya? Muy bien. Nos despedimos, niños, hasta nuestra siguiente sesión. Cuídense bastante. Un abrazo para cada uno y felicitaciones por su trabajo del día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Chao, Miss. Chao, hijitos. Chao. Chao, Cuídate, Miss. cuídate bastante, Marlon. Marlon está lejos, pero sin embargo está con nosotros en clases. Felicitaciones, Marlon. Chao. Chao.